en función de un peregrinar de un servidor, de estar en Tijuana, Baja California, y sobre todo de un prólogo sencillo que habré de leer del otro lado de las esquinas de la patria, de Jorge Miguel Ocón Pech, precisamente acerca de la producción poética de Alberto Gómez Pérez. No sin antes querer decirles que el CELALI, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, queremos irlo sembrando en esas dos esquinas precisamente de las que les he hablado. Le platicaba al profesor Enrique Pérez López al llegar a esta secretaría de que el 24, 25 y 26 del mes de mayo, de abril, perdón, y después en el mes de mayo, les entregamos a la Coordinación Regional de Culturas Populares con la CULTA en el nivel federal dos proyectos que dependerá mucho de ellos, dadas las realidades que confrontan los pueblos originarios que están asentados en toda la península de Baja California. Se les propuso la creación de una universidad intercultural y se les propuso la creación de un centro estatal de lenguas, arte y literatura de los pueblos originarios que están también asentados en Baja California. Nuestra plática con Enrique siempre ha resultado muy provechosa, llena de frutos, sobre todo en el trabajo que un servidor de ustedes desempeña. Me ha dado mucho gusto el de que me corresponsabilizaran para presentar este libro tan valioso, de una lírica totalmente diferente, y que nuestro entrañable compañero de lucha, Hermann Bellinghausen, ha prologado con acierto en esta publicación del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas de Chiapas. Sabemos de que Alberto Gómez Pérez está delicado de salud. No está presente físicamente aquí, pero sí con su libro está más que presente. Bien, para información de todos nosotros, Alberto Gómez Pérez nació el 24 de febrero de 1966 en el ejido Santa Catarina, Las Palmas, Huitiupán, Chiapas. Desde joven se convirtió en promotor cultural de su pueblo. Ocupó el cargo de comité regional
de Cultura Tzotzil de Chiapas, obtuvo el Premio Nacional de la Juventud Indígena en 1994, momentos álgidos para los pueblos originarios de Chiapas. Dentro de sus publicaciones poéticas se encuentran como autor del libro Flor y Canto, 5 poetas del sur, México, UNESCO, 1993, Keboyun, Baltic, Chiruk, Yalab, Esnignab, Palabra para los dioses y el mundo, 1994, Ako Stup, Sadle Exotique, que no se apague el sol, 1998. Ha publicado en las revistas Hojarasca, de donde precisamente traeré en uno de los intervalos un texto de Jorge Miguel Cocompech. En las revistas Hojarasca, Nuestra Sabiduría, Palabra Florida y Nichkin, becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes durante 1994 y 1995. Actualmente es miembro de la Unidad de Escritores Mayas Zoques, Asociación Civil de Chiapas, y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Con esta obra, Llanto del Tiempo, obtuvo el primer lugar del segundo premio de poesía indígena Pat Otan, edición 1999, convocado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas a través del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Vamos a pedirle al profesor Enrique Pérez López que sea quien él nos dirija las palabras de bienvenida. Kolabalita Kotolik, Uniketik Ansetik, Hayuboshukliu, la Aboleital, la Chinotik, la Vayikbelchak Elukti, Sluilal, Yayekal, Tiliklikun, Hasbik, Kun Lahel, a la Sinta, Hun Ali Batsibini, Likendalda Utipan, a Teslumal, Leolondal, la Kotin Bakotikta Abdel, la Chimbaktikta Abdel, Tayal Damiel, Tascotis, Kelels, Tubulanertis, Sindael, Tipatzicotike. Hagech, ti Svonli Alberto Gómez Pérez, la Yich Paselta Libro Tanalie, Hatalgicha, Otkinel, Kolabalik, Kotolik, Tilila, Tzigiktal, Kutukwo, Mewiban Bobula Likital, Mewiban Sik, Kushelan Tibula Likitale, Ali Shkushet Konkutik, Ti la Taliklita Snailal, Jam de Hebal, Ti Kusitik Stagan Paselda Slumal Tibatsugini Getik, Ansetik. Hayo, Kushetu Kabanik, Chinotik Tayayel, Osichalik Timuchatik, Tal Sloil Deik Tilibune. Buenas tardes a todos, a todas, gracias por acompañarnos en esta tarde, en el cual presentamos el libro de Alberto Gómez Pérez, Con la Gel Muerte Lenta. Con Alberto nos une una larga amistad de hace muchos años en este ir y venir por la escritura de nuestras lenguas. Bueno, y cómo olvidarnos del momento más intenso de la lucha de los pueblos indígenas, 1994, aquel Alberto que vimos en muchos espacios, caminando aquí y allá, ¿no? Y bueno, esa lucha y esa constancia en su trabajo, pues le mereció el Premio Nacional de la Juventud Indígena. Bien, luego les platicaré del libro, porque este libro tiene una historia muy particular. La asociación del Tzotzil de Huitiupán con el Tzotzil de los Altos, en este caso el de Chenalo, sucedió como producto este libro, porque con él en una plática dijimos: hagamos un ejercicio nuevo de escritura y de literatura de Tzotzil a Tzotzil, probemos a ver qué sale, ¿no? Y luego resultó esto, que ya luego les comentaré. Bueno, entonces pues le agradezco a todos y sean bienvenidos, a la licenciada Olga por su apoyo, al ingeniero Román, secretario particular del licenciado Jorge Álvarez, por su apoyo, y todos pues el esfuerzo que han hecho para que esta presentación se realice,
a todos mis compañeros del centro, a todos, a los presentadores también, por sus comentarios y sus palabras que nos van a compartir. Es realmente un grato honor recibir al maestro Jorge Paniagua Herrera, amigo y compañero del CELALI, con quien nos ha acompañado desde que empezamos, o desde antes que empezáramos también, ¿no? Al maestro Cecilio, que tengo el gusto de conocerlo aquí ahora, me han hablado de él, de sus palabras. Y bueno, aquí a Javier Molina, qué decir, ¿no? Ahora que le rindieron el homenaje en Carruaje de Pájaros, ¿no? Felicidades a Javier por ese homenaje tan merecido que te rindieron, y escucharte aquí en la presentación de este libro de Muerte Lenta, creo que es algo muy significativo. Bien, dejo estas palabras hasta acá, ¿no? Era solo para darles la bienvenida, pero creo que ya empecé a hablar de más, ¿no? Muchas gracias, y maestro, pues continuamos. Como les decía, en preámbulo, quiero compartir con ustedes estas palabras de Jorge Miguel Cocón Pech, o sea, uno de los grandes escritores de la otra esquina cercana a la de nosotros, en el sur-sureste de México. Cuánta razón tenían los abuelos cuando nos decían: tu corazón es el guardián de las palabras, no su cueva, porque tus palabras no estarán ahí para alojarse eternamente. Deja que en primavera los vientos de tu ánimo dispersen las palabras por los caminos y se vistan con flores rojas, blancas, amarillas y azules, porque las flores son alegres palabras de los árboles, de las hierbas y de las enredaderas. Deja que en verano las palabras se levanten en mariposas, porque ellas, como hijas de la lluvia, son las flores ambulantes de los caminos. Deja en ese tiempo de aguaceros que en las milpas las mazorcas se ofrezcan entre el humo del copal y la oración, como palabras de gratitud en las primicias. Cuando llegue el otoño y los árboles desprendan sus hojas al vaivén del viento, deja que estas palabras besen con ternura la piel del suelo, porque nunca las palabras sobre la tierra han sido el sepulcro de los hombres. Cuando llegue el invierno y sientas que te ves el aire frío de sus días, deja a la palabra arder en los leños, que su calor sea el cobijo de tu cuerpo. Pero si sientes que las palabras bullen, saltan, gritan, rugen y cantan en tus adentros, y este canto es parecido al trino del zacpacal, paloma blanca, no lo ahogues en silencios. No temas, ese es el lenguaje de tu alma, esas son las palabras de tu espíritu. No guardes, no escondas, no impidas la libertad a tus palabras, porque tu palabra habrás de escribir para todas las edades y para todos los tiempos, que es uno solo y eterno mientras haya vida sobre la tierra. Tihil Tan significa volver a nacer la palabra, renacer la voz. Este reencuentro del pasado con el presente, este volver de nuevo, que para nosotros los mayas era y es sagrada concepción del tiempo, es un hecho que se inicia con las voces y testimonios de los que hoy asumimos el compromiso de dejar constancia de lo que pervivió en la tradición oral a través de textos literarios, pues nunca las palabras sobre la tierra han sido el sepulcro de los hombres. De nombre Cecilio, que su padre tomó del antiguo calendario Galván de acuerdo a la usanza mestiza, y Sebastián, que seguramente fue la participación de su señora madre, pero con cargo a los usos y costumbres de nombrarlo en celtal Chau, proviene de dos árboles genealógicos muy conocidos y de gran tradición étnica, como son Moro y Churush. Cecilio
Sebastián López Girón nace en el paraje Chacomá del colorido y pródigo municipio de Tenejapa, donde el idioma celtal fluye de manera florida similar al de Cancuc y con variaciones dialectales al de Uchuc, Abasolo, Bachapón, Chilón y Yajalón. Conoció las primeras letras casi a punta de trancazos y uno que otro borradorazo, según la historia de la educación no lo dejará mentir, pero sin ser masoquista, para gloria de él mismo y de sus progenitores, logró cursar sucesivamente sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato, normal primaria, normal superior y la maestría en psicología y orientación vocacional en la Escuela Normal Superior de Yucatán. Es uno de los 36 docentes fundadores de la telesecundaria en nuestro estado, en el año de 1980, donde ha laborado desde entonces. Actualmente se desempeña como jefe del sector 04 de educación telesecundaria con sede en esta ciudad. Parte de su trayectoria académica es haber laborado como auxiliar de la Procuraduría de Comunidades Indígenas, profesor de Educación Primaria Federal, catedrático del Centro de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, catedrático en los inicios de la Universidad de los Altos de Chiapas. Su tiempo libre, además de la música y la lectura, lo dedica a degustar la abundante producción cultural y artística de nuestra región, procurando recordar sus raíces de vez en vez, no de vez en cuando, mediante una humeante y aromática taza de café tenegapaneco o del cachlanchenek hervido, esto es el cacahuate. Yo no me imaginaba la coincidencia de que hayas estado también en la Escuela Normal Superior de Yucatán. Qué bueno, porque la feliz coincidencia es con el texto anterior que anticipa la participación tuya. Esto es Jorge Miguel Cocón, y cedo la palabra para ustedes a Cecilio Sebastián López Girón. Bienvenidos sean todos a la ceremonia íntima, muy íntima, de proclamación que en estos días, o mejor dicho en esta temporada, nos convida de su alegórica muerte lenta el chulel del hablante tzotzil de Huitipán, Alberto Gómez Pérez, quien en su más reciente entrega nos conduce asidos de la mano de su voz poética por verdes veredas de contemplación de los más diversos escenarios de tristeza y aún de dolor, que no van llegando de manera gratuita e incierta, sino más bien se van iluminando en su propia oscuridad a la luz de los escritos que el autor va dibujando, de lo que el perenne e intemporal tiempo le va dejando atrapar, vía recuerdos, que una vez conjuntados a la manera de una neblina fugaz sobre las montañas, al menor parpadeo este desaparece y deja tan solo la nostalgia de lo visto o lo vivido, pero con la secreta esperanza de volver a vivir o experimentar algún día esa misma sensación, de sentirse colmado en el amor, como preferentemente el autor deja translucir. Hay en el conjunto de la obra estampas furtivas y deliciosas a la mujer que se ama, se ha amado o se pretende amar. Ahora, hay visos de un canto elegiaco que va bordeando orillas de las ausencias recientes, amores que no cuajaron y que no obstante producir desolación, evocan una bella y dulce nostalgia, añoranza que se remonta al ciclo del amor tierno, al perfume y aliento vital de ese primer amor. Pausa para que todos por un fragmento de tiempo cerremos los ojos y suspiremos hondo y profundo, si gustan hacerlo. Cuando se habla de desolación, debemos establecer que también tiene sus niveles, y es así que nada duele tanto como el olvido, y por algo será, y que nos lo confirmen aquellos que pasaron por esa amarga experiencia, que el compositor Rafael Otero, cuya identidad sospecho ecuatoriana, en su bolero ya clásico, titulado Ódiame, en voz de diversos intérpretes, entre ellos Julio Jaramillo o Estela Núñez, por piedad pide odio más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido, habida cuenta de que solo se odia lo querido. Pero no solo el olvido produce esa muerte lenta en las inolvidables entrañas del alma humana. Entre otros tantos podemos citar la presencia de los celos, que constituyen una cruel amenaza
para apagar de un soplo la frágil e incipiente llama del amor en una penumbra tempestuosa e impredecible. Sin embargo, en voz del autor, las 1000 formas de frotar la vida obligan a recorrer caminos y destellan ojos nacidos desde nosotros. Dicho de otro modo, en una paráfrasis de la vida, el amor siempre encontrará sus propios cauces para manifestarse. Caben también en este recuento de desolación las decepciones, el recuerdo del amor adolescente que se frustró, al que hace falta darle una sacudida para revitalizar ese corazón y reencauzarlo a su encuentro con la vida, con Eros. Mientras frente a una taza de té o con sorbos de café, se espera en una estancia llena de petates multicolor. ¿Son los que tejen los artesanos de Tzimol y cada vez de menos demanda? Mientras en un lamento de madre se cuestiona, ¿qué mañana será mañana? Y como inmediata consecuencia, obliga a musitar una plegaria al Señor del tiempo, para alargar la somnolencia del romance que no pocas existencias onanistas esperan florecer para dar vida a esos sueños petrificados o aletargados, cuando dos se hacen uno, mientras en la radio a lo lejos se escuchan las bellas notas de Alma mía, debido a la inspiración de María Grieber: si yo encontrara un alma como la mía, en la voz cálida, dulce y esplendorosa del tenor Fernando de la Mora. La existencia de una persona hace símil a la supervivencia de la humanidad y por lo tanto la muerte lenta atisba igualmente a la predicción de la sequía, del abismo que llega en remilletes. ¿Acaso tendrá algo que ver la grave y acelerada contaminación de nuestro planeta y nuestro accionar en ello? Mención aparte y de mucho mérito la traducción a la lengua materna tzotzil que hace con la mano en la cintura, pero no por ello exento de dificultades, Enrique Pérez López, quien con su agudo espíritu y seguramente con la valiosa ayuda de su nahual, que debe deambular por las escarpadas montañas del Sontehuitz, logra traspolar términos y vocablos en castellano que en lo particular observo difíciles e inencontrables de primera mano en el idioma antiguo, uno de los 13 idiomas que, no dialectos, aún se hablan en nuestro rico, pero históricamente expoliado estado, y que conviene siempre tener presente, a saber, Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Zoque, Mayalacandó o Caribe, Mam o Mame, Chu, Canjobal, Cachiquel, Quechí, Jacalteco, Quiché. Y me refiero a equivalencias de palabras como añoranza, fraguar, mordaz, husmear, seduce oquedades, lerda somnolencia, glaciar inhóspito, elixir, disimulo, nubes plácidas, bocado de luz, el día medita sin palabras, acechanzas de jardines, penumbra, etcétera, etcétera. Merced a la dedicación del traductor, para quienes a mucha honra y orgullo hablan y escriben en lengua tzotzil, encontrarán a través del texto delicias lingüísticas que a manera de ejemplo cito brevemente. Ti cacaletique, los días. Ti cacale, el día. Kushelanch caldio ocome. Repito. Kushelanch caldio ocome. ¿Qué mañana será mañana? Y alcanza trazos delicados de traducción en lo siguiente: Tastil nap, stael tanael, tashpok. A orillas del mar, nostalgia, lloro. Queda a los lectores tzotziles y no tzotziles agregar los demás ingredientes que a su gusto consideren ir degustando y o desmenuzando, como esta línea que entresaco de El Parque, Tikushu o Tonale, la cual se escucha chistosa en la vocalización de la traducción. En español, el diario chirriar de hules. Tijujun kakal chiriret uyetique. Retornando al autor, no todo es un kunlaje.
En Alab Nichnabiletik, Herederos, hay una oda esplendorosa a la humanidad que nos retrata vivamente como seres humanos entre el delicado y sutil perfume del cempasúchil y de la juncia, muy comunes en nuestra región. Siempre hay esperanza de vida, de amor, de plenitud, de alegría. Y la cereza que corona esta obra la constituye, a mi juicio, el exquisito poema dedicado al albañil Tihpasnae, el cual parece que hubiese sido escrito por el mismísimo poeta Renato Leduc. Sí, aquel tan afamado autor de la Oda al Tiempo, que empieza diciendo: sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Por eso, con el permiso del autor Alberto Gómez Pérez y el de ustedes, honorable audiencia, culmino mi participación con esta lectura orgásmica. El albañil, Tihpasnae. La arena mira con amor al albañil. Él acaricia solemne al cemento. En un palmo hacen el amor y quedan prendidos en la inmensidad del tiempo. Con mirada arquitectónica sugieren al albañil, ultima detalles, curvas y líneas acrobáticas, préñanos con varillas y piedras. Muchas gracias, muy buenas tardes. Cedo la palabra ahora a nuestro amigo Javier Molina, que nace aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas en 1942. Realizó sus primeros estudios en nuestro estado y en la Ciudad de México estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968. Fue becario de poesía del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Fondo Nacional para las Actividades Sociales, en aquel tiempo llamado Fonapaz, 1980-81. Trabajó como promotor cultural del Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM. Colaboró con poemas en Punto de Partida y en La Cultura en México, y fue reportero de El Día y las secciones culturales de 1+1 y de La Jornada. Actualmente radica aquí en Chiapas. Su obra poética está contenida en los títulos Bajo la lluvia, publicación de UNAM en 1974, Para hacer plática, La máquina de escribir, de 1978, Muestrario del Gobierno del Estado, en 1984, La luz se revela, en el año 2002, y El lugar de los hechos, del año 2006. Con ustedes, Javier Molina. Bueno, pues para mí es muy grato estar en la presentación de este libro de Alberto, que también tuve pues la suerte de conocer tal vez por allá mediados de 1994. Ya recuerdo muy bien que en el mercado de San Cristóbal iba con Arturo Lomelí, e íbamos a comprar algunas cosas para luego irnos pues a comer, ¿no? Y entonces ya Alberto nos acompañó. Ahí conocí a este muchacho verdaderamente originario y original, sencillo, inquieto y combativo. Y había que celebrar, por cierto, esa vez, porque Arturo le dio la noticia de que había obtenido la beca del FONCA, justamente para el periodo 94-95. Y hablando de este año, a mí me parece que tanto el libro de Alberto como otros que se han producido recientemente, no solo en literatura, sino algunos otros frutos como la música, en los idiomas originarios, como la nueva pintura que hemos visto, incluso en cierto nuevo cine que se comienza a hacer, pues nos permite hablar de cierto florecimiento, renacimiento de las culturas de los primeros mexicanos. Si bien esta eclosión, este nuevo ciclo comienza en
de manera contundente en lo que le llamó un aldabonazo a la conciencia de México, Miguel Portilla. También es cierto que toda historia tiene antecedentes. Uno muy lejano lo podríamos ubicar en la poesía que estudia el mismo León Portilla, desde Nezahualcóyotl, pero ya en la historia más reciente me voy a permitir recordar lo que escribía aquí justamente Enrique Pérez López en 1992. No debemos concretarnos únicamente en la recopilación y escritura de los relatos, historias, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, sino que nuestra labor debe ir más allá. El escritor indio debe ser creativo, imaginativo y explorador de la riqueza del lenguaje, de la vida y del sentimiento, de las necesidades y satisfacciones, de las alegrías y tristezas de nuestros pueblos. Antes era solamente la tradición oral, precisa en algún momento Marcial Méndez, quien ha coordinado el Seminario de Composición Literaria del CELALI. Entonces se refiere también en que después de 94 la literatura en los idiomas originarios aborda cada vez más los temas de la sociedad, del mundo en que se vive. Él me proporcionaba el ejemplo en un reportaje que hice para mi medio, con un libro que marcó un momento de cambio también, si no mal recuerdo fue en el año 2008, que es el que presentaron no hace mucho, de nuevo, que es Palabra Conjurada, que es donde se dan a conocer justamente estos temas. Se aborda de manera muy directa el racismo, la explotación, la guerra, por ejemplo en la voz de Ruperta Bautista. También en mi trabajo recuerdo al escritor que se ocupó muy puntualmente, con mucha sabiduría, con mucho cariño, de esta tradición y de esta nueva literatura, que es Carlos Montemayor. Él, en 2009, cuando asistió justamente a uno de estos seminarios organizados por el CELALI, el año en que también participaron quien mencionaban Jorge Cocón Pech y Natalia Toledo, él me decía: en la literatura latinoamericana no se debe considerar solamente el escrito en lengua española, sino lo realizado en las lenguas originarias de todo el continente. En ese momento, en mayo de 2009, se refirió al arte de la lengua que han preservado. Decía: con una deslumbrante pureza y creatividad, los oficiantes o rezanderos tradicionales indígenas, arte de la composición literaria que proviene de las épocas prehispánicas y que constituyen hasta el día de hoy el ejemplo más nítido del arte poético de las lenguas mesoamericanas. Mencionó varios ejemplos, y entre ellos el de Alberto Gómez Pérez en Tzotzil. Ejemplos recientes del acercamiento, comprensión y recreación de valores intemporales del ritmo, sentido y metáfora de las plegarias indígenas. Recordemos solo un verso de Alberto Pérez. De Alberto: bendito Padre, es del poema Que no se apague el sol. Bendito Padre, tú eres la bendición, no permitas que el sol se apague. En este caso, viene al caso citar a Leclesi, un escritor francés que también se acercó mucho a las lenguas americanas. Precisamente, sobre todo, hizo la versión francesa del Chilambalam. Ahí dice estas palabras que me parecen muy puntuales:
Este saber llegó hasta nosotros a pesar de la hoguera de los españoles, de la furia destructora de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Chilam Balam no es solitaria, es la expresión de un pueblo entero, su alma, su vida, lejana, enigmática. La voz del oráculo maya continúa leyendo para nosotros el mensaje del tiempo, escrito en el cielo entre las estrellas. Todo esto, desde luego, este marco, digamos, tiene que ver con la creación de Alberto Gómez Pérez, de su libro La Espera, que en realidad es el título que le da a la primera parte de su libro, que es lo que en su prólogo llama Hermann Bellinghausen una larga elegía amorosa, que desde luego una larga elegía amorosa también se puede leer, como hizo aquí el maestro, como una canción de amor. Nos habla de la separación de los amantes, pero también nos recuerda los temas universales, como bien decía Carlos Montemayor, de una manera deslumbrante por su sencillez. Temas universales como los de la vida y la muerte. De estos dos temas los aborda sencillamente en este mismo libro, La Espera. En un momento dice en 3 líneas esta definición de la vida. En verdad, la vida es una canción eterna de amor, sonrisa de dioses, regalo pasajero. Luego se refiere a la fiesta de los muertos, a la fiesta de los muertos que se celebra pues todos los noviembres de todos los años, que a mí me hizo recordar un autor que escribió una novela que sucede justamente este día, en un solo día, que es el autor inglés Malcolm Lowry, que escribe Bajo el volcán en Cuernavaca, y la frase es: un día al año los muertos viven un día. Alberto dice en 3 palabras: el alma regresa a compartir con los suyos en la fiesta de muertos. En la parte que llama los días, ahí vemos su manera de nombrar las cosas tan peculiar de la visión, digamos, cósmica de los antiguos mayas, donde todo es todo, es decir, todo está relacionado, todo está vivo, todos los seres viven. Entonces sonríe una cumbre, una banca es testigo de la ausencia, y entonces le da nombre le da vida a la naturaleza al nombrarla, al hacerla hablar. Como dice también el cantautor Bob Dylan en una de sus canciones, el hombre dio nombre a los animales. Es cuando no encontramos nada contradictorio cuando decimos la naturaleza humana, el hombre natural. Repito, es la concepción antigua que nos dice que todo tiene vida, los seres y las cosas. Todo habitante de las comunidades que están aquí en los Altos de Chiapas, en algún momento también se refiere a la ciudad con el lenguaje propio de la poesía. Habla del diario chirriar de hules, del petróleo condensado, de hombres hambrientos, de ciudad y soles diurnos. Entonces, resumiendo, estamos hablando de una nueva conciencia, de una nueva generación en el mundo.
y de una manera específica, muy propia del mundo indígena, herederos de un pasado muy largo de explotación, discriminación, de todo lo que conlleva el colonialismo. Tomando en cuenta que en realidad es difícil dividir a la historia por tajos, sí podemos decir que en 1994 los indígenas toman la palabra en la vida social y política y comienza una nueva época en la música y en la literatura. El Celali, por su propia labor, es un testigo de este desarrollo. Hermann Bellinghausen afirma al final de su prólogo: la palabra sigue, y sigue hasta este momento en que el exagerado brillo metálico del dinero ha oscurecido el alma de algunas gentes y ensuciado el agua de muchos ríos. La palabra existe, y existen los herederos que canta Alberto Gómez en su poema titulado La espera. Bajo cobijas de juncia, sábanas de cempasúchil, perfumes de amor, tiernos y delicados, los hijos de Adán nacen, duermen y sueñan. Gracias. Muchísimas gracias, Javier Molina. El profesor Enrique Pérez López nos habrá de profundizar, nos habrá de dar a conocer todo ese proceso creativo que el modelo cultural siempre ha estado presente en los pueblos originarios. Hace mucho tiempo que había un modelo social el que predominaba en toda la actividad humana, pero cuando los sociólogos y alguno que otro antropólogo social se adosan, se pegan, se venden la actividad de uno de los grandes poetas del pueblo Tzotzil de Huitilpan. Este libro, con la gel, llegó a mis manos un día de estos en los que uno se dedica a leer libros manuscritos de compañeros escritores en lenguas indígenas. Un día Alberto llegó y me dice: Enrique, ya terminé un libro, lo tengo listo, quiero que lo leas a ver qué te parece. Lo trajo en español y yo le digo, lo leí, háblame dentro de 2 meses a ver si ya leí el libro. Finalmente pasó el tiempo y leí el libro y le digo: ¿y la versión en Tzotzil en dónde está? Yo quiero ver la versión en Tzotzil. Y me dice: pues fíjate que hice un ejercicio, ahora toda la creación la hice en español. Quise experimentar un proceso de dominio solo de la escritura en español, y entonces ahora quiero hacer la traducción. Luego, después de un tiempo, nos volvimos a encontrar. Le digo: ya leí tu libro, pero tiene varias cosas como que está muy complejo esta cuestión de la traducción, que hay muchos conceptos que no hemos discutido, no hemos hablado. Y en una cena recuerdo que estaba el doctor Andrés Fábregas junto con otras personas, y allí en la mesa entonces surgió la plática de cómo los indígenas decían amor. Y es que este libro está plagado de la palabra amor, o de actos de amor, o de ideas de amor. Y muchos dijeron: sí, como que no existe la palabra amor, sí existe. Y yo les dije que no existía como tal, ¿no? Esa palabra así sola, amor. Y otro dijo: no, sí existe la palabra amor en Tzotzil. Y bueno, total, surgió la polémica. Andrés dijo: ¿cómo no van a tener esa palabra que es tan importante para el ser humano? Sí, es importante, claro, la palabra amor, pero no lo tenemos.
No, sí existe, dice uno. Existe y se dice canel. Ah, no, pero eso es querer. Y querer es otra cosa. El amor es algo que va más allá. Entonces no hay, le digo, la palabra canel por querer. No existe. El amor es todo un proceso y entonces les digo, no existe como tú lo estás pensando, como ustedes lo están pensando. Y entonces justo en esos tiempos tenía este material y a partir de esa reflexión le dije a Alberto, ¿qué te parece si te hago la traducción al tzotzil de tu libro? Y dice, bueno, me parece bien que lo hagas, me gustaría, porque yo lo pensé en el tzotzil de Huitiupan con mi visión de huitiupaneco y tú lo vas a pasar ahora con el tzotzil de los Altos. Pues lo hagamos. Y entonces empezó el reto, ¿cómo decir la palabra amor? Para ese tiempo entonces había empezado a hacer un proceso de reflexión sobre lo que es el chulel, lo que existen tantas palabras que aparentemente son muy sencillas, ¿no? Nos acostumbraron a escuchar que chulel es espíritu, es alma, y ya ahí está bien, ¿no? Pero luego, después de este proceso de reflexión, nos vamos encontrando con la sorpresa que el chulel es una construcción, que lo hacemos, que se moldea. Platicando con mi tío, un anciano curador de almas, me dices que el chulel entra por la palabra y el chulel se adquiere cuando uno aprende a trabajar, cuando uno empieza a servir a la comunidad. Bueno, entonces el chulel es un hecho social, el chulel es conciencia. Bueno, cosas como estas empezaba a reflexionar y entonces también para ese tiempo pues estaba terminando uno de mis intentos de carrera, psicología social, y ahí me metí a reflexionar cosas pues desde la mente. Bueno, entonces ¿cómo vamos a decir amor entonces? Entonces la palabra amor estuvo dando vueltas y vueltas en este poema, y luego decía, bueno, si el amor no es canel en tzotzil, porque canel es querer y todos podemos querer algo, porque comparando estas expresiones, cuando yo escuchaba a mi mamá que platicaba con la vecina y le decía, sí, me quiere, me compra mi maíz, me compra mi tortilla, no compra tortilla, me compra maíz, me compra mi frijol, me compra mi ropa, entonces me quiere. Ay, carajo, entonces el querer es cuantificable, ¿no? ¿Cuánto da? Entonces no es amor, ¿no? Es una línea, llega al corazón, entonces es kushontonal. Entonces concluí que el amor era kushontonagel, eso que duele en el corazón. Y entonces, en muchas partes del libro, utilizo la palabra kushontonagel para expresar el amor, porque solo aquello que empieza a doler en el corazón, aquello después de tanto quererlo y después de un proceso de separación, de pérdida, duele en el corazón. Entonces, si duele en el corazón, pasa a ser amor. Y así entonces con Alberto hablamos de este proceso. Tenemos que pensar estos otros conceptos que nunca nos habíamos puesto a pensar. Y tantas palabras, pero me llamó mucho esto, lo del amor, porque yo creo que es algo que expresa ese sentimiento humano, eso algo muy profundo que nos da la sensibilidad y que nos va conduciendo a ese amor, pero no es el amor nada más de hombre o mujer, ¿no? Kushontonagel quiere decir eso que duele el corazón por todo, por la naturaleza, por lo que nos rodea, por el ser humano, ¿no? Por lo que uno siente. Entonces yo creo que esta palabra con Alberto lo platicamos mucho y decíamos, bueno, Alberto, yo creo que
empezamos a entender que nuestro proceso creativo ya no basta con que sepamos hablar tzotzil y algo de español, sino que tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionarlo, tenemos que meternos, tenemos que sumergirnos, a bucear en nuestra cultura otra vez, ¿no? Meternos y escarbar y entender qué es lo que está pasando ahí. Muchas veces, y esto también es parte del proceso creativo, que los académicos indígenas, metidos a escritores o a lingüistas, etcétera, etcétera, discuten mucho, discuten muchísimo para llegar a un concepto. Y luego de repente uno va caminando y uno con un poquito de oído atento a lo que están diciendo, uno encuentra las cosas ahí con la gente. Recuerdo esta otra anécdota que en un restaurante por acá cerca, estábamos un grupo de compañeros tratando de definir cómo íbamos a decir impresor en lengua tzotzil. Todos siempre, no, es que impresora, que esto, que el otro, y metidos en sus nubes conceptuales, que mira, que por acá, que por allá. Y justo un grupo de chamulas estaban también comiendo ahí. Y uno dice, chipata tienda de Miguel. Chapas, chamanda Sibobil, máquina. Ya está. Sibobil era el impresor. ¿No? Entonces está en eso, en la proximidad de lo cotidiano, ¿no? Hace poco también caminando por el mercado, yo he escuchado a mis compañeros traductores que a veces no pueden traducir la palabra puesto de vendimia, ¿no? Y entonces ahí caminando en el mercado va una mujer ahí platicando con otra. Sí, es el lugar de ventas, ¿no? Es su puesto. Mientras que muchos decimos, has puesto, ¿no? Ja, puesto, ligue, ¿no? Entonces, esa es la labor creativa, esa búsqueda, ese meterse, ese escuchar, que eso que parece tan cotidiano. El escritor debe de tener esa agudeza para encontrar dentro de lo cotidiano eso que puede hacerse poesía, eso que puede hacerse literatura. Y en la narrativa pasa exactamente lo mismo. Entonces, este es el proceso de la convivencia en dos mundos, digamos, dos grandes: la cultura no indígena con la indígena. Pero ahora con esta experiencia de trabajar con Alberto desde su visión tzotzil de Huitiupán, afortunadamente yo había ido muchas veces a Huitiupán y pude ubicar bien el contexto geográfico donde él pensó su poesía. Y también sabía que hacía poco tiempo había perdido a su hermano, ¿no? Que había fallecido. Entonces me parecía también que estos poemas habían sido parte de ese dolor. Era también como parte de ese duelo que él estaba pasando, y que escribió poesía para superar ese duelo, y que también había escrito esta obra para decir eso que le dolía en el corazón. Parece ese amor que necesitaba expresar. Y entonces yo creo que Alberto Gómez Pérez logra dar un paso importantísimo, trascendental, probar en otro idioma lo que estaba pensando desde su visión tzotzil, que era pensarlo en español. Y bueno, yo lo único que hice fue tratar de pensar en tzotzil, lo que él había pensado en tzotzil también, pero desde un tzotzil en otro contexto y en otro espacio. Y bueno, tan es así que a ver si alcanzo a leer algo de este poema. Isnamajela kontakesh chipskakala hashben pikpene mustakipel tauntonal skotol tikusis nutano habetale tikusis tutso asate tihmohvayech tike tiago baldik chiblubel chamele litas tser yanima naobil tihikkonel ontonale mushpah yokel toep nohosh yokelala lahel achamel chanshila chambatel tismas munel yonton asad shpurpuna namahel batel tayuninal asad shepitok lasmuk achayele chabat muyukshakopoh batel ame ulan naile katahem tayalel satilal tako baltik
Shlok chicha tiyayi gemala komzanta nukulilale, tasmux batas naubilal, yik choyetik, shvina siket litakabilaltik. En español, ¿qué es lo que hago? Es lo que yo hice en Tzotzil. Lo que hizo Alberto en español dice: añoranza, recuerdos y olvido. Si tan solo miraras lo que has dejado vacío y te dieras cuenta que la ausencia de tus labios, la distancia de tus brazos y el quemo de tus caricias, casi inolvidablemente todo lo que ha tocado tu cuerpo, lo que ha besado tus ojos, los sueños junto a ti, las noches y sacrificios junto al cadáver de tu recuerdo, la nostalgia llora desesperadamente. Tanto es el llanto por tu muerte, silenciosamente fallecida, los ojos del corazón que late tu lejanía, el iris de tus ojos y la nube que oculta tu olvido. Te vas sin despedirte. Esta añoranza huérfana convertida en lágrimas sangra por las noches, los estigmas que dejaste en la piel se sumergen en la memoria, olores de peces refrescan la estancia. Bueno, los que más o menos entienden Tzotzil tal vez podrán haber encontrado alguna similitud, ¿verdad? Pero bueno, este es el ejercicio. Yo creo que el trabajo del escritor es jugar con sus posibilidades, jugar con las imágenes que encuentra en su entorno. Y Alberto Gómez Pérez, eso fue lo que hizo. Y bueno, tuve la fortuna de hacer con él este ejercicio y lamentablemente pues no nos pudo acompañar en este día, dado que su estado de salud es grave, ¿no? Delicado. Y bueno, a mi amigo Alberto, que espero que pronto se recupere, pues ya tendremos oportunidad de llevar este libro a su tierra, a su natal Huitziupan, para que la gente lo conozca allá, ¿no? Son mis comentarios con respecto al libro. Creo que como escritores este puede ser un material para el análisis, para la revisión y para pensar también los procesos de traducción. Muchas gracias. Después de las palabras del profesor Enrique Pérez López, me surgen dos interrogantes que las quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos leemos? Sabemos que la lectura de comprensión en español estamos ayunos la mayor parte de los mexicanos. Esta es una realidad alarmante. Las redes sociales digitalizadas, bajamos y subimos todo, pero podrán haber formatos que las nuevas tecnologías vayan dando a través de las grandes empresas internacionales. Acuérdense del apagón analógico cuando estábamos en Tijuana, y cuánta protesta hubo. Detrás de todo esto hay una estrategia internacional. Bien, pero creo yo que este tipo de libros en español y también en Tzotzil deben de servirnos para poder penetrar en esa simple palabra que tanto proceso les exigió a Enrique Pérez López y Alberto Gómez Pérez. Me hiciste recordar, profesor Enrique Pérez López, cuando Javier López Sánchez, allá en la Ciudad de México, habían dos grandes historiadores y lo estaban escuchando expresarse en celta, y con esa cadencia, ese ritmo, esa sensualidad pura, esa expresividad de lo cotidiano, de lo que es fauna y flora, de lo que es todo el ancestro palpitante y viviente en cada uno de los espíritus de nuestros pueblos indios, lo admiraron. Así estamos palpando y viviendo, experimentando la sonoridad, la fonética del Tzotzil. Entonces, es conveniente de que también sepamos leer Tzotzil y sepamos leer en español.
esta edición bilingüe es una invitación, es una incitación a que podamos también descubrir cuál es el verdadero amor. No el amor occidental de que yo te doy 1 kilo de mi amor, regresarme otro kilo. El amor es incondicional. A ustedes les va a parecer, ah, carajo. Bueno, y si yo me voy a morir de amor por esta mujer, ¿qué me va a redituar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a quedar a mí de herencia? No, es que el amor es un desprendimiento, ¿verdad, profesor Enrique Pérez López? Es una entrega. ¿Hasta dónde? Hasta el dolor del corazón. Pobre órgano que lo hemos enfermado o alegado, quemado, puesto en hielo, etcétera, etcétera, siendo que, como bien lo dijera y lo deja sentir Alberto Gómez Pérez, de que la esfera afectivo-emocional está aquí. Y esa esfera afectivo-emocional es la que traspasa todos los idiomas, todas las lenguas del mundo. Y el amor, concebido en esta forma que nos explicó Enrique Pérez López, eso es lo que empieza a doler en el corazón, eso es amor. Entonces, 2 aspectos que a mí me preocupan: que tenemos que realizar una campaña intensiva, permanente, para la lectura de comprensión en las lenguas indígenas y en el español. Y por otro lado, que sepamos realizar esta práctica de un amor occidentalizado, no, un amor puro, abierto, incondicional. Es una entrega, es un sentimiento humano trascendente, como decía Enrique Pérez López. Y de ahí surgen todas las sensibilidades homíneas, todas las sensibilidades del hombre, sea celtal, sea tzotzil, sea chol, sea tojolabal, sea mami, cachiquel, etcétera, etcétera. Entonces, y esto también nos tiene que llevar a lo que decía Enrique, bucear en nuestra propia cultura, la cultura legítima, la cultura originaria, la cultura que existe desde nuestros ancestros. Entonces, para terminar, yo quiero decirles de que en cada presentación de libros siempre hay promoción para que se compre el libro, ¿entienden? A propósito de poder leer bien comprensivamente y de sentir el amor como debe ser. No me han dicho todavía cuánto vale el libro. 50 pesos por ser hoy. Y vale, es un libro de estos, con tantas páginas y tanto trabajo, yo pienso que yo le calcularía no menos de 200 pesos, pero ahora se va a distribuir en 50 pesos. Y para terminar, por lo que me decía mi exalumno Javier Molina y el maestro Enrique Pérez López, y para todo el público que está aquí presente, Alberto Gómez Pérez, repito las palabras de Hermann Bellinghausen: es un poeta de Huitiopán. Yo le agregaría, es un poeta de Chiapas. La constancia de su obra ejemplifica ampliamente las particularidades anotadas y también los elementos universales. ¿Acaso el amor no es universal? ¿Acaso la soledad no es universal? ¿Acaso el odio no es universal? El amor, la muerte, la experiencia sagrada abreva en la fidelidad de una mitología donde dioses y cosas bullen y arden junto con la yunta, el trapiche, la coa, el molino, el acarreo del agua, el deseo carnal. Son poemas de maíz. ¡Qué expresión tan linda esta! Se cuidan y renuevan en cada ciclo, en cada vuelta de su siembra. Así lo dejan claro sus libros: que no se apague el sol, llanto del tiempo. Y en este nuevo poemario persisten los seres vivos del mundo, los parajes que conservan un espíritu, un chulel universal, los olores, la meteorología del suelo y la meteorología del corontón. Mi cuerpo es un cadáver, serpiente en luna llena, fallecido, manso, avispa tierna. Gómez Pérez recurría al sentimiento ritual y las prácticas religiosas tradicionales en su obra anterior,
Sin renunciar a ello, en este libro, Muerte Lenta, se concentra en una larga elegía amorosa, dice Hermann Bellinghausen, y lo compartimos plenamente. Éxtasis y deslumbramiento, pérdida, dolor, el aroma de la nostalgia, el rigor del despecho. Díganme, de los aquí presentes, ¿quién no ha experimentado en determinado grado el despecho? La soledad como única compañía en la lucha a muerte contra el olvido. Y Pablo Neruda, si hubiera vivido aquí en esta sala, hubiera dicho, al igual que Alberto Gómez Pérez, ¿verdad? Es tan largo, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. En la lucha a muerte contra el olvido hay flores y gusanos, la belleza indecible de la mujer amada, las ansias, la voz incesante del reino natural, los estigmas de la herida. Desfilan, dice la poética de Alberto, desfilan viento, fuego, pasión, cuerpos, sobre todo cuerpos de tierra, empotrados en el silencio de las tumbas. Todos podemos morir de amor, pero cada que sucede es primera vez sobre la tierra. Ahora en una lengua maya, acunada por las montañas de Huitiopan. Se trata del mismo idioma tzotzil en el cual la narradora musical y performer estadounidense Laurie Anderson encontró el sonido de los pájaros. Y aquí alguien hoy en la mañana me decía que si íbamos a presentar un nuevo de poesía de un indio, de un tzotzil. Y la otra persona le contestó, sí, ¿cómo no? Si ya hay licenciados, hay maestros, hay doctorados. ¿En dónde? En lengua central y en lengua tzotzil. Ah, pues, qué listos son. Encontró el sonido de los pájaros. Es que cada ser puede encontrar el sonido de los pájaros de acuerdo con su mismidad. ¿La mismidad de quién? De Enrique Pérez López y de Alberto Gómez Pérez. Así encarna el canto en Alberto Gómez Pérez. Y quiero compartir con ustedes eso porque permítanme que lo paladeemos. A estas horas, el sueño busca en tus manos. Siente ramajes de árboles sobre el ombligo. Descubre verde montaña en tus ojos, tallos de heno, cedro, murmullo de hojas, viento, mejillas y vientre, brazos y caderas, boca y bustos. También visitan al poeta los vendavales de Suchulel, como acontecía con sus padres, madres, en tiempo inmemorial. Hoy el tiempo es moderno, corre, crece, se transporta. Quiero leerlo en español. La combi observa con ojos cansados. Prende el andar. Mira y hace un niño. La combi. El camino es pasajero, nunca llega. Vean qué imagen. Vean qué imagen. El camino es pasajero, nunca llega. Una canción al ambiente, verdes ojos, frío destino. El camino es pasajero, nunca llega. Y para terminar, apenas explícitas, la lucha de liberación nacional, la autonomía y las libertades conquistadas están en el impulso de la poesía de Alberto Gómez Pérez. Si hay en este tiempo poeta de cualquier idioma que no arremeta en contra de la gramática oficialista, más vale que no se nombre poeta. Y sí merece ese título Alberto Gómez Pérez. Como lo que sucede aquí en Chiapas, dice Hermann Bellinghausen, el Chiapas de los zapatistas y las comunidades eclesiales de base, las organizaciones, los pueblos libres de la selva lacandona que defendiendo su porvenir
lo hacen por el país entero. Para nosotros nada y para todos los demás todo. Mas como una buena parte de la mejor poesía indígena mexicana no es panfletario sino sutil y solo a veces, lejos de los dolientes personajes vencidos de la literatura indigenista. Esto ustedes lo han palpado. Lejos de los dolientes personajes vencidos de la literatura indigenista del siglo pasado, en los pueblos mayas y zoques de Chiapas encontramos comunidades de mujeres y hombres dueños de sus tierras y de sus vidas, donde los desplazados cuentan y duelen, donde la muerte de un indígena y por consecuencia su vida vale más que nunca. Y versa así Alberto: tristezas de pueblos, en manos y dedos de huracanes, conciencias y libertades. En Muerte Lenta, Alberto Gómez Pérez hace su parte por la continuidad y el florecimiento de una nueva literatura mexicana, la de sus pueblos indígenas. Y a quienes compren este libro hoy por 50 pesos, la lectura sigue, la palabra sigue. Que sean muchos los que sigamos la producción creativa de los pueblos originarios de Chiapas y de América Latina. Muchas gracias.